Cordial saludo, maestro Ley Martín. Un agradecimiento especial para nuestros colaboradores, don Luis Enrique Ríos en Barranquilla y don Ricardo Bedoya en Bogotá. Óigame, maestro Ley Martín, hoy con un invitado muy especial, el doctor Tito Hernández Caamaño. Él ha escrito un libro realmente maravilloso que se llama Reflexiones inteligentes y profundas de escritores latinoamericanos. Se tomó el trabajo de leer la obra de grandes escritores latinoamericanos, extractar sus reflexiones más profundas, más inteligentes, más contundentes, y las plasmó en este libro. En este libro que muy pronto va a circular en Bogotá, en Colombia y en el mundo, a través de plataformas, por ejemplo, como Amazon. Entonces, tiene una carátula realmente espectacular y un contenido extraordinario, pero extraordinario. Como decíamos en alguna oportunidad, no es un libro de frases, es un libro de reflexiones inteligentes y profundas, y es un libro, esos libros que no son para leer, sino para estudiar, para dejar sobre la mesita de noche, e ir leyendo, e ir estudiando las reflexiones de los más grandes escritores latinoamericanos que ha producido prácticamente la historia. Bueno, pero ante todo, doctor Tito Hernández, un gran abrazo. ¿En qué ciudad está y cuáles son los aspectos más sobresalientes de su hoja de vida? Muy buenos días. Muy buenos días, don Germán. Aprovecho para saludarlo a usted y a toda su vasta audiencia y agradecerle la oportunidad que me ha brindado de dirigirme a sus seguidores. Le diré que me encuentro residenciado en la ciudad de Valledupar. En mi caso personal, soy licenciado en educación y me he cultivado en el campo de la literatura, egresado de la Universidad Javeriana de Bogotá, e igualmente soy abogado, egresado de la Universidad Simón Bolívar de Barranquilla, y tengo un posgrado en Derecho Administrativo, producto de una beca que me concedió la Universidad Nacional de Colombia de Bogotá. Entre las actividades que he desarrollado ha sido la de asesor jurídico, docente en instituciones educativas de educación superior y de bachillerato, y también en mis años tempranos, tuve la oportunidad de ser inspector de policía, donde allí puse un granito para combatir lo que es la discriminación y el clasismo. Y a nivel general, en la Ley General de Educación de Colombia hay algunos aportes que hice en los foros que se llevaron a cabo. E igualmente me he desempeñado en temas de la agricultura, etcétera. Y tengo como hobby leer y cultivarme en la literatura, que yo lo considero como un alimento mental. Excelente, un alimento mental. Leer es trascendental. En una oportunidad, doctor Tito Hernández, yo le pregunté a un director de Colcultura, le dije, óigame doctor, ¿qué es leer? Y me dijo, leer es tener contacto con las más grandes inteligencias que produjo la humanidad, y es por ahí. Bueno, hay unas frases que usted quiere compartir con los oyentes de Una Voz en el Camino que dirige el maestro Ley Martín. Léame por favor la primera frase que quiere compartir. Con mucho gusto, Germán. Como usted lo dijo en la introducción, el libro tiene una cantidad de reflexiones, y entre ellas, por el día de hoy, le mencionaré, por ejemplo, esta. En las sociedades machistas, todos los derechos son para el hombre, para las mujeres solo deber y obediencia. Óigame. Su escritor Jorge Amado del Brasil. Jorge Amado, óigame, vean lo que decía Jorge Amado. En las sociedades machistas, todos los derechos son para el hombre,
para las mujeres solo deber y obediencia. Claro que esto yo creo que ha cambiado con el paso de los años, ¿no? Ahora no hay tanto deber y obediencia, o sigue siendo muy marcado esto de acuerdo con sus investigaciones. Bueno, es un tema atávico, es decir, miles de años se lleva debatiendo este asunto, por contrario a lo que mucha gente cree de que esto sea en nuestros tiempos. Pero hay culturas donde impera el matriarcado y las culturas donde impera el patriarcado. Este es un problema del patriarcado, donde el hombre se asume por sí mismo roles de carácter superior, según él, a la mujer. Pero por esa vía también, como reacción, ha ocurrido el movimiento feminista, que en mi opinión también incurre en algunos excesos. Para no alargarme tanto, le diré, por ejemplo, un modo de pensar, digamos, del presidente Trump. Machismo pues recalcitrante, donde él dijo que la mujer para él es un adorno para exhibir. Eso lo dijo él siendo presidente, entonces ya por ahí te puede decir todo. Pero volviendo a la parte de la reacción, podríamos comentar, digamos, el tema del aborto. Y entonces uno entra a pensar, bueno, pues si la mujer es la dueña de su cuerpo, porque tiene el hombre que ser el que le reglamente eso. Y entramos en el campo de la discusión de los derechos humanos. O estamos ahorita en lo que yo creo es una aberración, el famoso lenguaje incluyente que habla de los, las, y eso pues es muy redundante y cansa a cualquier lector o escucha, etcétera. Bueno, doctor Tito Hernández Caamaño, hay otra frase que veo acá que es: ningún cambio en la sociedad es hecho sin sangre. Esta reflexión, ¿de quién es y por qué la incluye usted entre algunas de sus favoritas? Bueno, también es del escritor Jorge Amado del Brasil, que como todos sabemos es una especie del García Márquez del Brasil, sin la fortuna de que por su ideología nunca le dieron el premio Nobel, pero tuvo otros de la misma connotación y nivel. Me llama la atención por lo que en la mente de él decir eso tiene especial relevancia, por lo siguiente, don Germán. La gente, no con esto voy a hacer una apología a la violencia, pero desde el punto de vista histórico, la verdad es que todos los asentamientos sociales, cuando se van consolidando, son producto de la violencia de un grupo sobre otro. Por ejemplo, uno ve los modales refinados de las monarquías, ese ambiente, qué sé yo, gótico en que ellos se desempeñan, pero cuando uno mira hacia atrás cómo se construyeron las monarquías, fueron producto de la violencia, donde los más hábiles para la guerra, qué sé yo, se impusieron sobre otros y se llamaron así los gobernantes. Y si usted mira, por ejemplo, en la evolución de la formación de lo que llamamos república en nuestros tiempos, que son productos de revoluciones donde tuvieron que combatir, digamos, el feudalismo, y todo eso tuvo que ser con violencia. Lógicamente que cuando ya grupo social logra imponerse, entonces empieza a decir que la violencia es indebida y esto, pero el mecanismo que utilizaron para establecer su hegemonía ha sido a través de esos procesos del uso de la violencia, lamentablemente. Ahora, la pregunta es, ¿por qué? Hombre, sencillamente porque nosotros los seres humanos realmente no hemos llegado todavía a ser unos seres racionales puros. Estamos en la etapa de seres emocionales. Bueno, ¿cuál es la otra frase que desea compartir con los oyentes de Una Voz en el Camino que dirige el maestro Ley Martin? Con mucho gusto. Aquí podemos comentar una de un escritor interesante que fue Ciro Alegría del Perú, que dice: los pollinos lucientes y las águilas de cuello erguido y mirada viva ignoran el peso de la carga que les espera.
Los pollinos lucientes y las águilas de cuello erguido y mirada viva ignoran el peso de la carga que les espera. ¿Qué significa esta frase para usted? ¿Por qué la tiene, por qué la destaca en este informe de Una voz en el camino? Precisamente esa reflexión podemos decir que es una metáfora. Y la asocio, por ejemplo, cuando ejercí la docencia en colegios de bachillerato y en las universidades, por allá en mis años cuando yo estaba como de mi cuarta década, llegando a lo que ahora llaman el quinto piso. Me quedé un tiempo, ya para esa época estaba con las universidades, me quedé observando a esa juventud, alumnas y alumnos de uno, jugando voleibol, basquetbol y cualquier otra actividad deportiva, y hay que ver esa risa cristalina, esa risa argentina que tiene la juventud. Una risa muy sonora, llena de alegría, de entusiasmo. Y entonces yo me dije, caramba, esos muchachos que ahora están de 20 años, a pocos años, cuando ya pasen los 30, ya no ríen con esa alegría, no ríen con ese entusiasmo, se marchitan muy rápido. Y a mi lado estaba el vicerrector académico de la universidad, y le hice ese comentario. Entonces me dice él, hombre Tito, eso es cierto, pero tú sabes que luego van acumulándose las frustraciones, a veces los ideales ya no se empiezan a dar, vienen las responsabilidades y se va marchitando esa alegría. Entonces, ¿qué es lo que se pretende con esta reflexión? Hombre, que si las personas jóvenes llegan a tener la fortuna en sus manos de leer esta reflexión, empiecen a pensar desde temprano el proyecto de su vida. Bueno, se nos está agotando el tiempo, pero hay otras frases excelentes. La voluptuosidad es un goce entrañable que hace del hombre un ser eternamente vencido y vencedor. ¿Cuáles son sus reflexiones adicionales sobre esta frase? Y por favor me lee la siguiente que le impactó, que le gusta y que quiere compartir. Bueno, sobre la voluptuosidad, que es un gozo entrañable que hace del hombre un ser eternamente vencido y vencedor. Voy a ser un poco más lacónico ahora, pero se la presento de esta manera. Inclusive hoy tuve una experiencia de esa naturaleza, porque uno todos los días se lleva sorpresas. Usted ve, concretemos la voluptuosidad, ¿no? Que es esa inclinación por el placer. Y entonces, ese gusto por el placer que está atado a la filosofía hedonista nunca termina, nunca se agota. Pero es un tema extenso y la idea del libro es que la gente lea una reflexión de eso y empieza a ilustrarse, a reflexionar por sí mismo, a consultar literatura sobre ese aspecto, etcétera. En el caso concreto le pongo dos ejemplos. Usted ve las personas muy adineradas que pueden comprarse cualquier carro y se compran un carro costosísimo, pero en el fondo, ¿qué es lo que hay por ese carro costosísimo? Digamos, un ejemplo, un Lamborghini, qué sé yo. Hombre, simplemente el exhibicionismo de su placer para fijar mucho más distancia. Mira, ¿dónde he llegado yo con mi placer? Porque ellos realmente en ese carro no andan más cómodos que en un carro común y corriente. Pero para el vulgo, esos son como estrellas en el cielo. Y entonces vienen las clases populares y también caen esa especie de competencias como la que me llevé hoy. Que con lo que voy a decir no quiero ofender a nadie. Me encuentro con un señor muy humilde, celador de un colegio, se compró lo que ahora se llama una Prado, que bueno, eso vale más que una casa. Y entonces, ¿qué es eso? Voluptuosidad. ¿Qué es eso? Imitación de esa voluptuosidad de aquel que está mucho más arriba.
Sí, óigame, y voy finalmente, doctor Tito Hernández Caamaño, porque se me agotó el tiempo, con otra frase que dice: para hacer algo en esta vida se necesita más labia que saber. Para hacer algo en esta vida se necesita más labia que saber. Sus reflexiones. Exactamente, esto se refiere a que no es tanto ser charlatán, porque no se debe confundir con eso. Aquí lo que se quiso mostrar este escritor, que es de Miguel Ángel Asturias, el Nobel, es la idea de que aquellas personas que tienen habilidad de expresarse y de tener habilidad para convencer cuando transmiten cualquier idea, tienen más posibilidades de éxito que aquella otra persona que, aunque sea más inteligente, no tiene esa fortuna. Y por eso usted ve cómo está el arte del lobismo. El lobismo no es otra cosa que utilizar ese parlamento para obtener beneficios. Y ejemplos abundan. Uno ve, por ejemplo, el caso de Emiliano Zapata, de Pancho Villa y Carranza en México, y al final de ellos tres llegó al poder el que menos liderazgo tenía, pero tuvo más habilidad sí, para, con su expresión y su habilidad de negociación, convencer y conseguir socios. Excelente. Óigame, y luego comentaremos otras frases que usted ha incluido en este libro, pero de momento no hay cosa más difícil en el mundo que gastar sabiamente el tiempo, porque está visto que la vida no se puede guardar. Los adolescentes sienten una vaga sensación de culpa y peligro cuando comienzan a ceñir carne ajena. Entonces, vea que todas estas frases dejan enseñanzas, y qué bueno que el propio autor que las escogió, luego de leer estas obras de escritores portentosos, explique por qué le generaron un impacto. Era el doctor Tito Hernández Caamaño, leyéndonos algunas de las frases que incluye en este libro, reflexiones inteligentes y profundas de escritores latinoamericanos. Posteriormente vamos a hacer unos informes adicionales para que comparta su obra. Le envío un gran abrazo y muchas gracias por haber estado en Una Voz en el Camino. Gracias, muy amable, don Germán. Espero tener la oportunidad de conocerlo personalmente y estaré atento a cualquier invitación suya que me haga, que para mí es un honor. Muchísimas gracias. Era el doctor Tito Hernández Caamaño. Bueno, a quien desee escribir un libro y no sepa cómo hacerlo, se lo ayudamos a escribir o se lo escribimos completo. A quien desee mis libros, consigue 17 en Amazon. A quien desee mis audiolibros, se comunica conmigo y le digo qué hay que hacer. Y a quien quiera participar en el seminario abierto, Así se habla en público, presentaciones eficaces y vendedoras de alto impacto, 2 días presencial en junio en Bogotá, se comunica conmigo y le digo qué hay que hacer. Eso era todo por el día de hoy, maestro Ley Martín, y muchas gracias a todas las personas que continúan entrando para suscribirse a mi canal de YouTube, donde ya tenemos más de 850 de estos informes que usted puede escuchar, porque el conocimiento es para compartirlo generosamente. Mi correo electrónico conferencista@hotmail.com, WhatsApp 322-218-7567. Yo hablo porque estoy vivo, y estoy vivo gracias a Dios. Desde Bogotá, la información la presentó, gracias a Dios, Germán Díaz Sosa.